Siempre quería lo bueno para todos, siempre, siempre. Nunca le gustaban los colores grises ni el color negro. Muchos colores para toda la vida. Ese era Adriano. Y dejen la manipuladera que aquí nadie ha votado a nadie. Ella mismita se mató como Chacumbela. ¡Yo soy diputada venezolana y lo seguiré siendo! Llegando a unos niveles de haber sido provocado que ya rayan en la locura. Que a alguien se le ocurrió encender o introducir dentro de la tanquilla del respiradero de la galería de los cables 230 un objeto incendiario. Es la primera vez que Francisco recibe al presidente de Estados Unidos. Ambos mantuvieron un encuentro en el que hablaron de política migratoria, también del derecho a la vida y de objeción de conciencia. Que la valoración positiva de la gestión del presidente Maduro creció. Venía una tendencia negativa en la valoración de la gestión del presidente Maduro de entre enero y febrero. Esta tendencia revirtió y hoy el 57% de los venezolanos tiene una opinión positiva de la gestión del presidente Maduro. La Sala Constitucional está en la obligación legal de solicitar los expedientes y resolver definitivamente la salud de Iván Simonovic en el sentido de que se le acuerde una medida humanitaria y perfectamente la Sala Constitucional es plenamente competente para decretar esa libertad. Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara el desacato al mandamiento de amparo constitucional cautelar que esta sala dictó el 12 de marzo de 2014, mediante sentencia número 135, con efectos extensivos al ciudadano Daniel Ceballos. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Margarita López y gracias por acompañarnos en la Semana Venevisión. Para analizar las noticias más importantes de los últimos días, contamos con los colegas Nieves Valdés y Elides Rojas, jefe de redacción del diario El Universal. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Comenzamos. 45 días de protestas en varias zonas del país, 37 fallecidos, 559 lesionados, 168 privados de libertad y 81 investigaciones según la Fiscalía. Ahora la modalidad en las manifestaciones son los recalentazos, conductores que abren los capós de sus carros en plena vía. En medio de este panorama, el presidente Nicolás Maduro denunció un golpe de Estado en proceso. 3 generales de la aviación fueron detenidos por estar presuntamente conspirando. Boinas azules en investigación. En la noche de ayer capturamos 3 generales de la aviación que veníamos investigando. Gracias a la poderosa moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 3 generales que pretendían alzar la Fuerza Aérea contra el gobierno legítimamente constituido. Todos están a las órdenes de los tribunales militares. ¿Cómo se descubrió este intento de golpe de Estado de este grupo que ha sido capturado? Bueno, producto de la conciencia de los oficiales, los más jóvenes, los menos jóvenes, generales, tenientes coroneles, capitanes, todos vinieron alarmados a denunciar que se les estaba convocando a un golpe de Estado. Hay golpes buenos y golpes malos. El golpe que él le dio a Carlos Andrés Pérez fue un golpe bueno, pero el golpe que le dieron a él en abril de 2002 es un golpe malo. Y ahora las eventualidades de golpes o de conspiración, que repito, tienen que ser, si es que existen, de militares, porque son los que dan golpes, revela que el gobierno no tiene el control que decía tener sobre las Fuerzas Armadas. Y se fue la luz. El centro norte de Caracas quedó sin electricidad por más de 16 horas. El lunes en la noche ocurrió una interrupción del servicio en la subestación Boyacá, producto de un incendio en el Ávila. ¿Sabotaje? Dejemos el sistema eléctrico fuera de esta disputa. El sistema eléctrico le da un servicio de la misma calidad a chavistas y antichavistas.
Cuando introducen el objeto incendiado en la boca de visita de Boyacá y suspendemos el servicio o afectamos el servicio desde la Candelaria hasta la Florida, a nadie le está preguntando si es chavista o no chavista para que le encienda o no le encienda un artefacto. Nos estamos afectando a todos por igual. Qué casualidad, dejaron sin luz el hotel donde están todos los cancilleres durmiendo. Los pobres cancilleres no pudieron dormir del calor, pues. Dejaron sin luz la mitad de Caracas, la Asamblea Nacional, para que no sesionara la Asamblea. Ruido de sables. La denuncia del mandatario nacional sobre el golpe de Estado fue realizada delante de los cancilleres de UNASUR. Por otra parte, el alto mando militar, el Ministerio de la Defensa, ofreció un comunicado dándole el respaldo rotundo e incondicional al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, Nicolás Maduro. Nieves, ¿hay un golpe de Estado en proceso en el país? Hay un golpe de Estado en proceso. Hay muchas modalidades. Ramón Alud dice, bueno, ellos que han sido expertos en golpes de Estado, Acción Democrática, precisamente dice que tiene que haber militares, ¿no? Bueno, pero hay toda una modalidad en Europa que tiene que ver más bien con la mal llamada revolución de colores. Es una nueva forma de intervención e injerencia directa, sobre todo de los Estados Unidos hacia países, bueno, que no les son precisamente, no les son afines, ¿no? Políticamente hablando. Así que si faltaba digamos que el ingrediente de los militares, bueno, están 3 militares, según la denuncia del presidente Nicolás Maduro, de la aviación, involucrados y abriéndose una investigación. Ahora hay toda una modalidad, ¿no? Porque eso que tú hablaste en estos momentos sobre el trancazo, bueno, eso es marketing también, porque el marketing político también es un nuevo ingrediente en las nuevas modalidades que ahora tienen la 2.0 y las redes sociales por instrumentos. Elides, no es la primera vez que el presidente Maduro, quien va a cumplir el 19 de abril ya un año de gestión, denuncia un golpe de Estado en el país. Sí, efectivamente, Margarita, pero en esta oportunidad yo voy a estar de acuerdo con Nieves, efectivamente hay un golpe de Estado, pero es del gobierno, y quien más ha llevado a palos es la Constitución Nacional. En prácticamente los mismos 45 días en que el país ha vivido en medio de esta conflictividad, se han producido unos actos judiciales por una parte y de gobierno por el otro que atentan completamente contra la Constitución. Efectivamente, si revisamos las razones por las que se está protestando, se consiguen básicamente alrededor de 3 pisos. Todo lo que tiene que ver con la calidad de vida de los venezolanos. Hablamos de precios, desabastecimiento, trabajo. Eso es un elemento. Al que se le agrega la inseguridad, que es un elemento bastante grave. Pero también hay razones de orden político. Ese rodeo asfixiante del gobierno y el control excesivo en prácticamente todos los ámbitos del país terminan tarde o temprano por generar este tipo de protestas. Y un tercer ámbito. ¿Es justificado el golpe de Estado? No, déjame completar la idea. Hay un tercer elemento que además es el económico, ¿no? Vaivenes económicos. El país en este momento tiene prácticamente todo lo que va de año paralizado. Las empresas del sector privado boquea, técnicamente boquea. Se esperan unas reacciones de un gobierno serio, como medidas económicas que permitan a la gente al menos planificar hacia dónde van, y todo esto confluye en una gran protesta nacional que por momentos se confunde y que nada más conveniente para un gobierno cuando tiene una representación que ha invitado al país de que aparezca un golpe de Estado porque deslegitima todo el resto de la protesta. ¿Y no la has deslegitimado, por ejemplo, la violencia que precisamente desata los demócratas, entre comillas, como Leopoldo López, que dice la salida es ya, la salida es ya? La salida es ya, y a partir de, lo ha dicho la propia fiscal general, y tú lo mostraste, Margarita, van 37 muertos en la el salida país, ya asesinados, salieron, en las guarimbas además. Quienes salieron rápido y ya fueron los colectivos violentos, eso también. Bueno, habría que en todo caso comprobarse, ¿no? Porque cuando hay infiltrados son los colectivos. Cuando los apresan son estudiantes, entonces no se sabe si hay que sacar a los colectivos porque están presos ahora. Pero si todo hay que comprobarlo de esa manera, entonces no hay debate, porque eso es público y notorio, la intervención de colectivos paramilitares para no darle un No, y paramilitares también. Ahora, obviamente. ¿Cómo ven ustedes los incendios en el Guaraíra Repano? ¿Guarda alguna relación con este golpe de Estado
que ha denunciado el gobierno, cuando el ministro Jesse Chacón también ha señalado que hay serios indicios de que fueron provocados. Y el pasado viernes, ayer viernes, la fiscal general de la República también dijo que producto de las investigaciones preliminares se había detectado que pudo ser provocado. Tomándole la palabra a Nieves, si hay un sabotaje, que se compruebe. Yo leí en estos días en la prensa que este es el sabotaje número 9 en materia de grandes apagones en el país. Ninguno de ellos con investigación en fiscalía, ninguno de ellos con un solo detenido. Tomemos las dos versiones, sabotaje por una parte, pero por la otra, una serie de versiones que apuntan a que un grupo de técnicos de Corpolé trató de atender eso como punto previo, desde el punto de vista técnico, a partir del primer incendio, la alarma del segundo incendio, pero que fueron impedidos de intervenir allí por razones de seguridad, directamente pues, impedidos por la Guardia Nacional. Claro, 3 horas después revienta. Exacto, lo que hay es que agregarle a eso, es que hace una semana el de Barinas tiene 2 detenidos, lo ha dicho el propio ministro Jesse Chacón. Hay 2 detenidos en Barinas precisamente porque, y además ha habido comprobado además un sistema que con todas las medidas que el gobierno de Nicolás Maduro a través del ministerio ha tratado de estabilizar el sistema, y precisamente hace un mes, Margarita, que comenzaron más de un mes y medio, ¿no? Tenemos ya de la salida ya, que bueno, que precisamente coincide con precisamente esa interrupción en Barinas, y luego entonces con, como lo explicó el ministro, primero el incendio que fue en Convento, que en la subestación, que eso fue, de alguna manera fue evitado, porque lo que se quería era dejar completamente sin luz a Caracas. Fíjate que son los dos extremos. Está el extremo de la Boyacá, que deja sin servicio, como lo dijo el propio ministro y el propio presidente, toda el área de San Bernardino, toda el área de Sabana Grande y el área un poco del centro de Caracas, ¿no? ¿Y los detenidos? Bueno, los 2 detenidos están claro, siempre hay detenidos. Y están en investigación, Siempre el de Barinas. Ahora, en 15 años no hay una sentencia pero habría que ver, condenatoria sobre nadie. Bueno, habría que ver. Yo estoy hablando Yo estoy hablando de estos, ¿no? Pero en estos hay 2 detenidos. Y en el caso, por ejemplo, que tiene que ver... es un proceso de 15 años largo con el Boyacá, no se resuelve con un solo caso. Habría que ver quién, si no es casual, que se le meta unos cables subterráneos, un objeto incendiario, ¿no? Porque esos cables son subterráneos. Es muy conocido el caso de la iguana, es muy conocido el caso del papagayo. Bueno, en este caso no es ni iguana, ni cachicamo, ni lapa. Ojalá por el bien de todos. Una mano asesina que quiere la salida ya también, pues quiere dejar sin luz a toda Caracas, porque ustedes saben que la electricidad es de todos, la electricidad cuando se te va la luz molesta, pues. Eso no es de extrañar. Ojalá por el bien de todos la justicia finalmente clarifique este tipo de cosas. Claro que sí. Y nos saque estas dudas que terminan siendo un toma y dame inútil. Exacto. Tenemos que hacer una pausa, nos pueden escribir y ofrecer sus opiniones @lasemanabebé. Al regreso, el tercero. Continuamos con la Semana Venevisión. Cancilleres de UNASUR estuvieron en Venezuela. Escucharon por aquí y por allá relatos sobre la situación del país. Se reunieron con el gobierno, la oposición, estudiantes, medios y organizaciones de derechos humanos. Conclusión: la necesidad de moderar el lenguaje y buscar un ambiente pacífico que favorezca a las conversaciones. Colombia, Ecuador y Brasil al bate. Hemos planteado que dado que la confianza mutua está tan deteriorada, que nosotros no confiamos en la palabra del gobierno porque lo juzgamos por sus hechos y no por sus palabras. Y bueno, porque a juzgar por lo que ellos dicen, tampoco confían en nosotros. Entonces es conveniente que haya un tercero de buena fe, que pueda ser mutuamente acordado, que sea un tercero que facilite. Vinimos a exponerle a estos países el compromiso que tenemos con el pueblo de Venezuela. Nosotros pudimos no solo dar una visión sobre la crisis económica, política y social que vive la nación, sino que además pudimos detalladamente comentar, explicar y narrar testimonios, videos y fotos de lo que han sido los compañeros que fueron víctimas de la represión desmedida, que fueron víctimas de una bala y que murieron en estas protestas. Anunciamos al país que se va a abrir
no una oficina solamente, sino un Consejo Nacional de Derechos Humanos. Aquí le llevamos hoy al presidente el borrador de lo que puede ser, si lo aprobamos, si lo aprueba el presidente, ese Consejo Nacional de Derechos Humanos. Nuestros cuerpos de policía y nuestra Fuerza Aérea Nacional Bolivariana tiene como cultura el respeto a los derechos humanos. Lo que ha ocurrido son acciones de individualidades, es decir, personas que forman parte de un cuerpo policial o de una fuerza de los distintos componentes de la Fuerza Armada que han cometido estas irregularidades. Pero lo que sí pueden tener la certeza, y esto es para todos los venezolanos, que nosotros vamos a castigar, a sancionar a quienes aparezcan como responsables de tales eventos. Y por eso estamos investigando. Y hasta ahora tenemos 81 investigaciones por estos delitos. En manos de Brasil, Colombia y Ecuador la responsabilidad de buscar ese punto de encuentro y ese diálogo entre el gobierno, distintos sectores del país, sectores sociales, políticos, económicos. Vamos a comenzar en esta oportunidad con el líder. ¿Tú crees que esto va a dar algún producto cuando el presidente Maduro ha reiterado que no acepta condiciones, que el diálogo tiene que ser en Miraflores? Así es, Margarita, ese punto es clave porque ya hay una posición previa fijada, pero va un poco más allá. ¿Por qué llegamos al punto de que tenga que intervenir UNASUR? Ya hubo un fracaso previo en la OEA, porque la OEA tiene dos caras también, cuando sirve y cuando no sirve. La OEA tiene 22 puntos completamente amarrados por parte del gobierno por aquella estrategia que definió el presidente Chávez con toda claridad, pues, y sin esconderle nada a nadie. Los ingresos petroleros a través de Petrocaribe funcionan para amarrar todos los votos del Caribe y algunos votos más. Se vio en la primera votación en la OEA cuando se decide que el debate y las propuestas que lleva María Corina fueran cerradas, fueran privadas. Se llega a UNASUR buscando que se ponga sobre la mesa algunos elementos que permitan ir al diálogo que han debido ocurrir mucho antes de entrar en la etapa de conflictividad, porque estamos hablando de el plan de la patria por encima de cualquier cosa, y lo dicen en cada momento que termina una reunión previa del diálogo que inició el presidente Maduro antes. Vamos a hablar lo que queramos, pero siempre en el marco del plan de la patria y en el marco del programa económico socialista. Bajo ese concepto siempre vamos a terminar en una situación de enfrentamiento porque no le deja salida a nadie. Ahora se agregan a los elementos que llevan a esta situación de conflictividad presos políticos nuevos, agresiones por supuesto de parte y parte, porque eso de la violencia es cierto, pero tiene orígenes en ambas partes que van dejando heridas. Y un tercer elemento que es crítico, en cada vez que se avanza en materia de conflictividad, se dejan más heridas en materia de la institucionalidad del país. Un TSJ peor visto, una organización policial peor vista y ahora en duda porque se dice que hay una intervención extranjera, cubana específicamente, que todavía coloca el término de credibilidad peor lo que es la institucionalidad del Estado. Se buscaba un tercero, sin embargo la MUD no acepta, al parecer no acepta a UNASUR como mediador. Bueno, habría que decir primero que, bueno, que la verdad que yo no sé si la MUD existe, ¿no? Ahí estaba Guillermo Aveledo con Andrés Velázquez al lado, algunas individualidades. Creo que una de las peores crisis de la oposición venezolana es después de esto, de la salida ya de Leopoldo López, ¿no? Y bueno, yo creo que en toda mediación el factor político, y hay países de derecha, de izquierda en la UNASUR, no todos son de izquierda como para desacreditarla. En el caso de la OEA, Eli habla de lo que ellos hablan de la intervención cubana, pero bueno, a lo mejor a María Corina le gusta más la intervención estadounidense que ha estado históricamente en nuestro país, que no es la primera vez que la tenemos tan de cerca con modalidades ahora como las que dijimos, ¿no? De tomada de las revoluciones de colores. Fíjate que ahora no se habla de Ucrania, ¿no? Como que el tiro le salió por la culata. Entonces a veces uno se habla sin conocimiento histórico de las cosas, y entonces, bueno, precisamente no logras mantener una postura seria. Yo lo que pienso es que si hay una mediación, debe haber una mediación, creo que en todo conflicto lo hay, pero habría que, cuando se habla del plan de la patria y de la Constitución, que yo sepa, Nicolás Maduro ha dicho, el presidente, ha dicho es que todo dentro de la Constitución. Una Constitución, por cierto, que en el 2002 fue pisoteada, ¿verdad? Y fue además violentada, mejor dicho,
Por cierto, por María Corina Machado, porque siguen siendo los mismos de siempre desde el año 2002. Yo creo que es válido que esté UNASUR, que estén los países, como yo te digo, bueno, hay países que no necesariamente son de izquierda, como para desacreditarlo. El IDES habla de que amarran en la OEA, se amarran por el petróleo, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa postura, se la respeto, pero bueno, es una postura de la oposición, ¿no? Que es el bozal de arepa del petróleo. Bueno, yo más bien creo en la solidaridad y un trabajo que hizo el propio Nicolás Maduro desde el punto de vista de las relaciones exteriores, el propio presidente Chávez, de solidaridad a unos países que antes ni se les tomaba en cuenta. Yo sí quiero agregarte algo a tu punto de vista que también respeto. A mí como ciudadano en lo particular, y creo que a ti también, porque yo por lo menos no soy ningún militante político, me interesa que se sienten y dialoguen y terminen de resolver los problemas que están acabando con todo el sector privado y con toda la mínima calidad de vida que tienen los venezolanos. Me interesa que se sienten, me interesa fundamentalmente que la oposición organizada alrededor de la MUD reconozca al gobierno y al revés, que el gobierno reconozca que existe una MUD que según una encuesta que vi ayer, anda más o menos con el 77% de credibilidad. No la he visto, Elide, pero bueno. La va a ver mañana en la prensa. Ok, vamos a verla mañana, mañana domingo. Mañana domingo. Parece que todo lo contrario, ¿no? Mañana domingo la va a ver en la prensa. Terminó con la y vas a ver a Nicolás en el Universal y en toda la prensa prácticamente, porque son dos encuestas básicamente. La veremos mañana, Margarita. Y ahí te habla de esto, pues de la necesidad de que tienes que dialogar, porque si no al final vamos a caer todo. Vamos a quebrar todo y nos vamos a hundir todo. Fíjense, en la semana se registraron 2 muertes producto de las protestas. Un guardia nacional en el estado Mérida y Adriana Urquiola en Los Teques. Esta última tocó muy de cerca a la familia de Noticiero Venevisión. Nuestra compañera Adriana Urquiola, de 28 años, intérprete de lenguaje de señas de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión desde hace más de 5 años, fue asesinada la noche de este domingo de un disparo en la cabeza en la carretera Panamericana. Cerca de las 7 de la noche de este domingo, un hombre armado abrió fuego contra manifestantes en una barricada colocada a la altura de la urbanización Los Nuevos Teques. Eso estaba tomado por 15 encapuchados, colocando barricadas. Ahí es donde el acto no obtiene pasos y Adriana y mi persona tomamos las bolsas del mercado para tomar un taxi. A lo que estamos cruzando la defensa, se escuchan de 5 a 8 disparos y es allí donde mi esposa cae a mis pies. Testigos contaron que el pistolero viajaba en una camioneta Toyota 4Runner oscura, se estacionó a 100 metros de la barricada y efectuó varios disparos. Un proyectil alcanzó a Adriana en el parietal izquierdo. Varios amigos y familiares se han acercado para dar este último adiós a quien fuera una persona que muchos recuerdan por su trabajo social, sobre todo con la comunidad de sordos de Venezuela. El diácono Roberto Madrid fue el encargado de dar la misa de despedida de Adriana y entre sus palabras pedía a todos sus amigos y compañeros y también familiares rezar por quien se creyó Dios y le arrebató la vida. Es triste la forma como muere Adriana, es lamentable, es condenable. Nosotros desde Noticiero Venevisión no tenemos más que decir palabras lindas de Adriana, recordar como siempre su sonrisa y despedirnos de la forma en que ella hubiese querido. Te vamos a recordar, Adriana, por siempre. Te queremos. El asesino de Adriana Urquiola había salido de la cárcel por beneficio. Fue sentenciado a 26 años por secuestro y estuvo preso en Tocuyito hasta el 2013. ¿Qué podemos pensar en estos casos de la justicia? ¿Qué pasa aquí? Bueno, de la justicia y del guarimbeo también, porque ella está bajándose, ¿verdad? Porque su derecho constitucional al libre tránsito fue obstaculizado. Yo no estoy, ojo, no estoy justificando a este ser, o si se puede llamar ser, ¿verdad? Que disparó no sé cuántas veces, ¿no? Que está identificado, que por cierto irresponsablemente Rabel dijo que era de Corpoelé, no, Rabel, no es de Corpoelé, ¿no? Y así si lo fuera, ¿verdad? No necesariamente tienes que decir, porque sea un funcionario público, es el gobierno, ¿no? Porque siempre estamos como alineando irresponsablemente en las redes algunas situaciones para... Yo lamento mucho esta pérdida, todas las pérdidas. No tengo ni palabras para decir un ser que
que además tenía 7 meses, ¿no? de embarazo, ¿no? Que además no tiene la culpa de absoluto ni del descontento del guarimbeo, ni de que de Gatillo Alegre también se pone a disparar. El líder. Más allá del guarimbeo, porque la verdad es que es un tema bastante delicado y sobre todo que toca la fibra no solamente del canal, sino de la gente como tal, por todo lo que rodea. Pero no es el único caso de entre todos los que han ocurrido en estos 45 días en que hay algún funcionario involucrado. Efectivamente, no es funcionario Corpoelec, alguien lanzó una información irresponsablemente. Lo que sí está demostrado es que es funcionario del Ministerio de Prisiones. La ministra aclaró en la prensa del viernes pasado que no era funcionario, sino que era contratista de una empresa que hacía trabajo para los ascensores de las edificaciones que dependen del ministerio y que en realidad pues había estado involucrado en una estafa. Es decir, que de alguna manera, si revisamos todos los casos en los que ha habido muerte y todos los casos en los que ha habido heridos y todos los casos en los que ha habido, digamos, violación de derechos humanos y maltrato, inclusive violación de la Constitución en materia de la propiedad privada, hay de alguna manera, e insisto, sujeto a pruebas, como dice Nieves, grupos vinculados al gobierno por la vía del colectivo paramilitar o por la vía del empleado público directo o del contratista del empleado público. Yo quiero decirte sujeto algo. a prueba. Ajá, eso es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con Alides allí. Pero mira, primero que colectivo no es paramilitar. Aquí hay colectivos desde los años 60, Elida. Sí, pero esa es la definición. Y creo que nosotros conocemos bien la historia política de este país. No, ni siquiera pero entonces los paramilitares que sí trajo Voluntad Popular y la oposición, ¿verdad? No, eso sí no son colectivos. Háblame de la piedrita. Eso sí no son colectivos. La piedrita no es pero colectivo. Bueno, ellos no estaban, que yo sepa. Bueno, no estaban. El problema, ¿tú sabes por qué no resolvemos las cosas, Margarita? Porque todo es que alguien tiene que tener la culpa. Y la tiene la oposición siempre. Pero bueno, el guarimbeo, ¿qué es, Elide? El guarimbeo es, mira, todas las muertes, investígalas, todas las muertes tienen que ver con la guarimba. Y esos sicarios la guarimba es inconstitucional y la guarimba es violencia. Si quieren protestar, háganlo, esta guarimba. Y la guarimba de los 60 no, esa estaba buena. Eso es guerrilla urbana, ¿no? Que yo sepa. Eso es guerrilla urbana. Y de paso, era bien reprimida. Porque ahí se verá que había torturas. ¿Y eso justifica esta represión? Mira, yo no justifico ninguna tortura. Ninguna, porque yo soy humanista. Soy humanista 100%. Hacemos una pausa de niña, Margarita, conocí a Jorge Rodríguez, que lo mataron a batazo. Es un Jorge Rodríguez padre. Humanismo con alicate lo llaman. Tenemos que hacer una pausa muy corta y en breve volvemos. No se aparten de nuestra sintonía. Tenemos mucho más. En Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, Sin Silla. Seguimos en la Semana Venevisión. María Corina Machado se quedó sin su curul en la Asamblea Nacional. Fue despojada de su investidura como diputada, según Diosdado Cabello, por violación de los artículos 149 y 191 de la Constitución. Durante la sesión se fue la luz varias veces. La decisión fue refrendada por el oficialismo y sin derecho a pataleo. Puede hacer esta señora lo que quiera de aquí en adelante, pero no lo hará en esta Asamblea Nacional. Hemos girado instrucciones. Suspensión no, retiro de la nómina de la Asamblea, todas las credenciales que hacía uso quedan definitivamente eliminadas. Vamos a notificar a los organismos del Estado para que quede claro que no tiene ninguna prerrogativa como diputada nacional y ante esto y ante la verdad asumimos la responsabilidad plena. Pues yo le contesto al señor Cabello y que lo escuche muy bien. Yo soy diputada porque así lo quiere el pueblo de Venezuela y así seguiré siendo hasta que el pueblo de Venezuela lo quiera. Es para informar que en este preciso instante una delegación de los diputados de la Unidad Democrática a propósito de lo acontecido este día lunes, que viola un
respaldo absoluto y rotundo a la acción asumida, a las decisiones tomadas por nuestra directiva. A Andrés Eloy Méndez también se le fue la luz. María Corina Machado ha manifestado que si tengo que ir a la OEA otra vez lo haré. También a la ONU, hasta la Luna si es necesario. Elide, el caso de María Corina es una retaliación política. ¿Cómo tú puedes calificar, de qué manera se puede calificar esto que ocurrió con ella? ¿Se sienta un precedente en el país? Como muchos otros que se han creado. Porque independientemente de la posición política que uno pueda tener, primero tienes la Constitución, como le gusta mucho decir al oficialismo, tienes las leyes, tienes normas y reglamentos, es decir, hay toda una estructura jurídica que a cada momento se violenta. Y aquí es un caso claro. Independientemente de que uno pueda estar de acuerdo con las actuaciones de María Corina, o al contrario, pues, pudieran inclusive ser crítica con relación a lo que ella viene haciendo, la manera en que tú sacas a un diputado no es esa. Tienes el revocatorio, tienes dos que no dependen de la voluntad de la persona, tienes la renuncia, tienes la muerte y tienes una decisión firme del Tribunal Supremo de Justicia. No un acto ejecutivo del presidente de la Asamblea Nacional, que además no tiene facultades de gobierno. Es un administrador, es un gestor de funciones. Y ese es el problema, lo llevas al caso de Escarano y es igual, lo llevas al caso del alcalde de San Cristóbal y es igual. Y el antecedente puede seguir corriendo sin ningún tipo de problema, porque nos referíamos antes a uno de los temas, que es el dominio institucional que tiene el gobierno, y eso es innegable. Eso no está sujeto a prueba en contrario. Difícilmente alguien que no concuerde con los lineamientos y la ideología del gobierno puede ganar algo en un tribunal o en una instancia administrativa, y este es el caso. No me explico cómo Leopoldo López puede ganar ese caso, cómo María Corina eventualmente pudiera rescatar su posición electa por el pueblo, y menos me explico cómo los dos alcaldes pudieran retornar a sus puestos, si no es por una negociación política que permita a la larga encaminar el país hacia el bienestar de todos, porque por la vía que vamos, como decíamos antes también, se quedará María Corina fuera, los alcaldes fuera, pero al final nos vamos a quedar todos fuera. Bueno, pero fíjate, si tú escuchas esa explicación, la cual respeto mucho al periodista Elide, es que no, o sea, ella no hizo absolutamente nada para que se le aplique la Constitución. Es decir, ella se fue a la OEA y no precisamente fue a hacer una rueda de prensa en los pasillos de la Organización de Estados Americanos, Margarita. Ella solicitó, además lo puso en el Twitter. El Twitter, por cierto, es un arma de doble filo, porque ella después quiso quitarle del Twitter precisamente, e inclusive explicó cuál fue, de qué manera el Panamá le estaba ofreciendo a ella la posibilidad de ser su representante allí. Allí se está violando la Constitución también. Entonces yo creo que las cosas hay que contarlas desde el comienzo hasta el final. Es decir, no es que no vamos a comenzar con los heridos que uno, y a los desaparecidos, a los muertos, que uno les duele tanto, ¿no? Porque son venezolanos, ¿vale? Y sobre todo porque son la mayoría de la gente que ha caído en las guarimbas. Y en toda este proceso que inició hace un mes y medio, la oposición más fascista que ha tenido en la historia de Venezuela, son inocentes, ¿ves? Son gente que no tiene nada que ver allí ni con el paramilitarismo ni con los ingredientes que allí le colocaron. María Corina, creo, en lo personal, y te lo digo como periodista, faltó a la Constitución. Y bueno, y si aquí no hay precedentes, entonces ¿cuándo lo va a ver? Eso es justicia por su propia mano. ¿Cuándo lo va a ver? Hay unas no, ahí hay una Constitución y hay unos artículos. Justamente la Constitución no dice eso. Pero hay unos artículos. No le da facultades ahí hay unos artículos. A Cabello no tiene facultades para hacer eso. Que yo puedo como Tienes razón con la Constitución, pero ya va, yo puedo irme como diputada entonces a los Estados Unidos y me siento en el Senado norteamericano. Ábrele el juicio. Bueno, entonces imagínate, eso es así. Entonces yo creo que nosotros podemos hacer en cualquier país la injerencia. Cabello no puede hacer eso, Cabello está fusilando a la gente, Cabello tiene una Constitución que respetar. Bueno, que yo sepa, Cabello no ha fusilado a nadie. Jurídicamente, llévala al TCJ, ábrele un juicio, utiliza el artículo que corresponde y obtenga una decisión. O allánale la inmunidad. Pero no lo puedes hacer tú, no tienes facultad para eso. El día que empiece a ocurrir al revés, por las cosas que puedan ocurrir a la larga, eso sí es la parte constitucional. Tú hablaste del Twitter doble filo. Bueno, tú leíste el Twitter de Ameliach, donde llamaba a salir a combatir en términos letales. Pero el padre del Twitter, en todo este proceso de la salida ya, se lo ganó muchacho.
Y Cabello, porque muchacho mandaba a través del Twitter. El alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, fue destituido y sentenciado a 1 año de cárcel por el Tribunal Supremo de Justicia. Juicio express. La Sala Constitucional ha declarado el desacato del ciudadano Daniel Ceballos del mandato constitucional, violando todos sus derechos, su derecho a la defensa, su derecho al debido proceso, el derecho a acceder a un tribunal, ya que en un juicio express se le condena en desacato a 12 meses de prisión. ¿Me pueden ver la cara? Ni una lágrima sale de mis ojos, porque esto lo que hace es darme mucha más fuerza a mí, darle mucha más fuerza a Daniel, porque nos ratifica de que la lucha que estamos dando es la que tenemos que dar. Se le aplicó el mismo caso del exalcalde del municipio San Diego del estado Carabobo, Enzo Escarano. Ya el Consejo Nacional Electoral está activado para realizar elecciones en estos 2 municipios. Como en el caso del IDE, juicio express, se le violaron los derechos a Ceballos, tal como lo denuncia su abogada, sus familiares, dirigentes de oposición. En el caso de Ceballos es espectacular. Él tiene 2 procesos abiertos, uno penal, que va por la vía de la jurisdicción penal, y uno entra al Tribunal del Supremo de Justicia, donde lo acusan de desacato estando preso. O sea que ese juicio está perdido. Y por esa misma vía lo perderán todos los alcaldes que el gobierno quiera, por lo que ya decíamos. Ahí hay un dominio institucional que no hay manera que tú lo puedas evadir, que lo puedas bordear. No, pero el viernes fue la audiencia, claro, pero y le ratificaron la privativa desacato de libertad y se va a quedar en el SEBIN. Pero hubo un desacato, Margarita. Estando preso. Bueno, estando preso, pero guarimbiando con capucha y todo, porque ese es otro que se fotografa. Se tomó la fotografía. Ese sí es verdad que no tiene ningún tino digo yo, de mesura, pues, porque él se fotografió con la... Y el alcalde de Los Teques, donde hay guarimba, el culpable es el gobernador. Digamos, con su... Bueno, el gobernador... El alcalde no. de Capriles, porque Capriles prácticamente no existe. Inclusive la propia oposición no lo quiere, pero ese no es el tema. Pero el tema es Ceballos. De Los Teques salió a responsabilizar al gobernador Capriles por el caso de Adriana Urquiola, no, claro, pero sí, pero estamos hablando de un caso de desacato. Entonces, ¿qué hacemos con un alcalde, Margarita, que se supone debe tener el orden y debe tener el control sobre su municipio? Bueno, la siguiente vez secuestras a la persona para que incurra en desacato, es más fácil que ponerlo preso, por lo menos lo esconde 2 días. Lo citas para el viernes. O esperamos que San Cristóbal entonces arda en llama como París. Lo agarras el jueves, lo citas para el viernes que entonces y lo sueltas el sábado. Mueran todos los, Dios no quiera, todos los andinos, eso porque entonces se pueda enjuiciar a un alcalde. Justicia revolucionaria. Bueno, yo no sé cómo se llamará, pero aquí hay que tener un precedente de que incumple la ley y tiene que ir preso. Háganlo apegados a la ley, es más fácil. Hay algunos alcaldes de oposición amenazados, entre ellos Ramón Muchacho. Y todo lo que quieran, todos. Bueno, pero es que Ramón Muchacho... La única condición necesaria para ir a un juicio es que seas de oposición. ¿Sí? No hay ningún otro problema. Y el presidente Maduro ya anunció que tiene sus candidatos, sus gallos, y que va a ganar. Bueno, eso ya es el ruedo político, ¿no? Tú nos planteaste un problema que es el problema de por qué a Ceballos está preso. Y está preso por desacato. Date cuenta el desacato es que, bueno, son 2 ciudades, son 2 municipios, y ahí no lo puedes negar. Date cuenta que no hay salida si ambas partes inteligentemente no rompen con esa visión y discuten pensando en los venezolanos. En esos municipios, este debate pero ¿en qué venezolanos vamos a pensar? En todos nosotros. Bueno, claro, en los hijos, pero tú no en los estás nietos. en San Diego, donde la candela era, hasta la misma gente de oposición solicitaba me refiero a que si no se debate esto, le colocaran un chance. Me refiero a que si no se debate esto y nos quitamos esas loqueras de la cabeza, esto no llega a nada. Tenemos que ir al corte. Donde, bueno, no se puede vivir ya. De hecho, quieren vivir ya yo tengo amigos que viven por Santa Fe, que quieren vivir en Petare, Margarita. Van a terminar dividiendo Venezuela en 2 pedazos, uno sea en occidente y otro para oriente. Tenemos que hacer una pausa muy corta. Recuerde nuestro Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, quedaron verdes. La subasta del SICAD 2 durante la semana dejó sin aliento a muchos de los ofertantes, y es que el BCB mantuvo tasas entre 50 y 55 bolívares por dólar. Mega devaluación.
El dólar paralelo bajó de un nivel de 90 a nivel 50, alrededor de los 50 y pico, 60. Al público en general, todo el que quiera vender, véndalo por aquí. Abran su cuenta aquí en Venezuela, que va a estar seguro. Todo el que necesite comprar porque tiene algún motivo, hágalo también por aquí, no se deje especular por un mercado que a veces no tiene ninguna racionalidad económica. Creo que no hay que hablar con medias tintas. El SICAD 2 y el SICAD 1 es una devaluación. Todo aquel dólar que se venda por encima del dólar oficial es una devaluación. La devaluación será mayor o menor de acuerdo a si se trancen más monedas en esa moneda o no. O sea, si tú tienes el 80% de las transacciones se hacen por la tasa oficial, la devaluación será mucho menor. Pero si el 80% va por SICAD, la devaluación será mucho mayor. Falta ver cómo va a operar, si sigue funcionando el CENCOEX, si se le va a asignar a los sectores prioritarios a 6.30, si no, evidentemente que la devaluación va a ser mayor y su impacto inflacionario será mayor. Donde necesitamos regularizar nuevos mecanismos para el dólar oficial, que es 6.30 y seguirá siendo 6.30. Para todo, para la comida, para la salud, para los repuestos, para la instalación de fábricas en Venezuela, para todo. La primera subasta se ubicó en 51,42 bolívares por dólar. Merentes dice que el SICAD 2 está funcionando muy bien. Con estos 100 bolívares no me compro, según el SICAD 2, ni siquiera $2, no llego. Pero con el paralelo no, tampoco. Porque estamos hablando de 80 a 51. ¿Hay una mega, sí, una máxima devaluación para ti o no? No, no la hay. Bueno. El IDE. Bueno, revaluaron una vez más el bolívar, milagro económico. Fíjate que es tan curioso lo que estamos viendo. Primero que es insuficiente la cantidad que está saliendo del SICAD. Y por eso la expectativa que subió, el paralelo bajó, como en efecto dijo Merente, y así ocurrió, de inmediato rebotó. Porque tú estás ofertando alrededor de 50 millones diarios cuando la necesidad de la economía es casi el doble. Y eso repercute en las expectativas del resto de la gente que necesita dólares, especialmente los empresarios. Pero este es el primer país del mundo en el que tú ves al presidente del BCB hablando como si estuvieran en un mercado, como si estuviera en Quinta Crespo. Vengan, vendan los dólares aquí, todos corran para acá, aquí está la mejor oferta. Eso no ocurre en ningún país. En todo país, para un país normal eso fluye, la gente va al banco, ¿Pero qué compra, propones tú, Elide? Que vayamos entonces a este momento, comprar 80 bolívares. En este momento necesitas ponerte de acuerdo con los sectores productivos y ver cómo fluye. Bueno, para eso hay una mesa económica, ¿no? De diálogo. Que sea seria, que funcione. Los 22, ¿tú crees que no está funcionando? Los 22 puntos que pidió Fede Cámara en la primera reunión, ni siquiera quitar la garantía para los poderes y a Cadive lo han complacido en ese sentido. Por cierto que Roy y el problema se sentó por fin, Roy. Tú que manejas más esa Roy está oyendo a todas las reuniones. Bueno, pero todas las me parece reuniones. que está bien. Pero el problema es que no, es como si tú fueras a una ejecución de un programa que no sale del punto 1, punto 1, punto 1, punto 1. Eso no fluye. Tarde o temprano vas a ver consecuencias peores que las que ya tenemos. ¿Por qué este problema de desabastecimiento tan grande que tenemos? No, esa es la guerra económica. Hay guerra económica. Antes de concluir, no lo pueden sigamos dándole vuelta a eso. Hay y vamos guerra económica también. Antes de concluir el programa, yo quiero muy pequeña una reflexión de cada uno de ustedes. ¿Cómo se van a sus casas hoy a dormir? ¿Cómo dejan el país? Bueno, yo lo que creo es que nosotros como periodistas responsables tenemos que sumarle a la paz. Y yo amo este país, amo a los venezolanos y creo que la paz comienza, bueno, precisamente por los periodistas, no por los grandes medios o por los jefes de los periodistas, porque Elide es un excelente periodista. Aquí hemos estado conversando, tenemos nuestras diferencias ideológicas, eso no significa que nosotros no podamos conversar como conversamos hoy, ¿verdad? En la misma línea, pero yo dejaría a un lado las diferencias ideológicas en este momento, las metería en una gaveta y procuraría que a partir de ese diálogo sincero consiguiéramos ambas partes, la Mesa de la Unidad y el oficialismo, la solución. Lo que queda de la MUD. Quitando la ideología, porque eso es lo que tiene enredado esto, una ideología que a la hora de la verdad no se ejecuta tal. Yo no creo que ningún militar de esto vaya con su vida realmente apegado a un socialismo estricto como el que nos quieren vender. Esto es una enredina de pasticho de plata con ideología. Paz, y la paz es la justicia social.
Así llegamos al final de la Semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por su compañía. La cita es para el próximo sábado a las 11 de la noche. Nos despedimos con el cantante Luis Fonsi, quien acaba de estrenar el video de Corazón en la Maleta, incluido en su próxima producción discográfica. Buenas noches. Ya me cansé de tu tornillo suelto. Me atraganté el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sub y baja. Cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz.